respecto a al nombramiento, la elección, no el nombramiento, la elección de los diáconos. Todos sabemos ya, hemos entendido que esa palabra diácono quiere decir servidor. Sabemos también que todos en la iglesia somos servidores, pero no todos somos diáconos. Es la parte importante que nosotros debemos tener bien claro. La palabra diácono quiere decir servidor. Todos en la iglesia hemos sido llamados a servir, porque el Señor Jesucristo, Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Cierto? Entonces todos hemos sido llamados a servir. Y aunque la palabra diácono quiere decir servidor, sin embargo todos no somos diáconos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que ese es un ministerio. El diaconado es un ministerio de servicio, de servicio especial. Es un llamamiento. Dios llama a hombres, como lo vamos a ver ahora, hombres muy especiales, hombres con una especialidad en el servicio. Y son llamados por Dios, así como los pastores son llamados por Dios. Recordemos eso, hermano, es que necesitamos pues aclarar siempre cada vez estas cosas, porque como les decía hace unos 15 días, hoy en día hay muchos que son pastores, pero que no han sido llamados por Dios. Y entonces de eso depende tantas cosas, doctrinas equivocadas, iglesias torcidas, iglesias que están haciendo otras cosas que no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque esos pastores, muchos pastores, no han sido llamados por Dios. Entonces, el pastorado es un llamamiento, es un don de Dios. Los que estuvieron conmigo en el curso de los dones, ¿se recuerdan? Que ser pastor es un don. Es un don, entonces es un llamamiento de Dios. Y de la misma manera, el diácono. Entonces el diaconado es un servicio, es un llamamiento de Dios, es un llamamiento especial. Entonces ya tenemos más o menos claro, ¿cierto? Todos somos servidores, pero todos no somos diáconos, porque ser diácono es un llamamiento especial, es un servicio especial para una persona especial, digamos así. Bueno, por mucho tiempo el ministerio del diaconado ha sido ignorado en las iglesias cristianas, al punto que este ministerio hoy ha llegado a ser algo casi desconocido por muchas personas. Aunque en algunas iglesias de hoy sí hay diáconos. Yo sé que ustedes han estado en iglesias donde sí hay diáconos, ¿cierto que sí? Yo les preguntaría a ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes han estado en iglesias donde sí hay diáconos. Pero entonces, hermanos, esos diáconos que de pronto nosotros hemos conocido, no son aquellos siervos abnegados del Señor, sino más bien son los jefes únicos de la iglesia. Los jefes únicos de la iglesia, los que ejercen autoridad sobre la congregación, lo cual está totalmente lejos de lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, es que es muy fácil torcerse en cualquier cosa que sea, ¿cierto? Y entonces también ese ministerio también se ha torcido. También se ha ido y también los diáconos muchas veces se han convertido en los jefes de la iglesia, en las personas que mandan, los que ordenan, los dueños de la iglesia. Muchas veces, yo conozco iglesias así, yo creo que ustedes también conocen iglesias así. Bueno, y se da el caso
que en algunas iglesias los diáconos son los que quitan y ponen pastores. Eso es lo conocido yo. No sé ustedes, pero yo he conocido iglesias donde los diáconos son los que, este pastor no me sirve, váyase, traigamos a aquel. Y los diáconos son los que hacen eso, ¿no? O sea que estas iglesias han quedado totalmente bajo la autoridad de los diáconos. Totalmente equivocado, totalmente equivocado. Vamos entonces, hermanos, a entrar hoy en la elección de diáconos. ¿Cómo se debe proceder en la iglesia del Señor para hacer una elección santa? Póngale cabo, santa, que glorifique a Dios. Una elección santa que glorifique a Dios y que se ajuste a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque, hermano, lo que ocurre es que la Biblia no nos da mucha información al respecto. Verdaderamente en la Biblia, los pasajes que hemos leído, Hechos 6, 1 Timoteo 3 y tal vez otro pasaje por ahí, muy poquita información tenemos en cuanto a lo que es el ministerio diaconal. Pero, hermanos, lo poquito que nos presenta la palabra de Dios es en realidad mucho. Es mucho para que nosotros podamos hacer una elección correcta, dirigida por el Señor, porque en realidad es mucho en poquitas palabras se dice mucho. ¿Y saben por qué, hermanos? Se dice mucho porque es que lo que se exige de los diáconos, hermanos, es algo muy elevado. Por eso les digo que un diácono no es un servidor común y corriente de la iglesia. Todos somos servidores, todos amamos la obra del Señor, todos trabajamos, pero no todos tenemos el llamamiento al diaconado, porque es que lo que se exige de los diáconos, hermanos, es algo muy elevado, lo que le pide a un ser humano. Por tanto, un diácono no puede ser un servidor común y corriente de la iglesia, sino un hombre con un llamamiento santo de parte del Señor. O sea, tenemos que ir entendiendo eso, ¿cierto? Para que nosotros de pronto no vayamos a caer también en lo que muchas iglesias han caído. No se trata de llenar el hueco, como dicen, ¿no? Digamos, no tenemos diáconos, nombremos entonces diáconos. No se trata de llenar un espacio. No, hermano, se trata de ir siguiendo lo que nos enseña la palabra de Dios y lógicamente sí, viendo las necesidades de la iglesia, viendo la forma de que la iglesia pueda cubrir, ojalá, todas las necesidades que debe cubrir la iglesia. Y la iglesia tiene muchas cosas, muchas necesidades que debe cubrir. Vamos a volver, hermano, entonces a Hechos 6:3 y vemos que hay las primeras cositas que se dicen. Las primeras cositas que se dicen ahí son para un hombre, un verdadero hombre de Dios. Un hombre entregado al Señor, un hombre consagrado, un hombre con una calidad de vida espiritual, de vida cristiana muy elevada. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, escuchen, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea que aquí hay 3 elementos indispensables que deben reunir los hermanos que son llamados a este ministerio. 3 requisitos, 3 cosas muy claras y muy elevadas. Primero, tiene que tener un testimonio intachable en su vida cristiana. Tiene que tener un testimonio intachable dentro y fuera de la iglesia. Porque eso también se da, ¿cierto?
de que en la iglesia podemos ser muy santos, podemos caminar por el aire, podemos hacer milagros, podemos hablar en lenguas, podemos expulsar demonios, podemos hacer muchísimas cosas, se ve mucho, 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 hermano. Pero afuera, ¿quiénes somos? ¿Quién es esa persona afuera? Entonces, por eso la palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? Muy enfática, de buen testimonio. Tiene que tener un testimonio intachable dentro y fuera de la iglesia. Primera cosa, y es de pronto la más bajita, digamos así. Segunda cosa, tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, recordemos, hermanos, que esta parte se ha confundido mucho, especialmente en las iglesias pentecostales y carismáticas. Se ha confundido esto de lleno del Espíritu Santo. Entonces dicen que el que es lleno del Espíritu Santo es el que habla en lengua, el que reprende demonios, el que hace una cantidad de cosas y unas cosas totalmente afuera, totalmente equivocadas. No, hermanos, llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que llenarse de la palabra de Dios y vivirla. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo, una persona que se llena de la palabra de Dios y la vive. La practica, se le nota, se le ve. Lleno del Espíritu Santo. Vamos a mirar, hermanos, eso en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hoy la iglesia rechazaron los himnos y rechazaron los salmos, muchas iglesias. Por eso nosotros aquí estamos reviviendo los salmos, ¿recuerdan? Ya estamos aprendiendo varios salmos, son hermosos. Pero mire que la Biblia nos dice que el cántico en la iglesia debe ser salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces algunos dicen, bueno, cánticos espirituales. Entonces inventan cualquier cosa por allá, remolineando, y entonces son cánticos espirituales. Entonces, hermano, no, es ajustado a la palabra de Dios. Ajustado a la palabra de Dios, es cantando la Biblia, cantando la palabra de Dios, porque por medio del canto nosotros aprendemos y enseñamos, ¿cierto? Enseñamos la palabra de Dios porque se trata de enseñar la palabra y de vivirla. O sea, de la misma manera que nosotros la vivimos, la enseñamos. Entonces, por eso dice que cantando con gracia en vuestros corazones. Una persona no puede cantar con gracia en su corazón al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales si no está lleno de la palabra del Señor. Bueno, también tiene que ser un hombre lleno de sabiduría. Y veamos lo que dice el Salmo 111:10. Es una partita muy pequeñita, Salmo 111:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso no se ha tomado en serio como debemos tomarlo, ¿cierto? De pronto lo repetimos, de pronto lo sabemos de memoria y de pronto no pasamos más de ahí, ¿cierto? Pero hermanos queridos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Hay una persona que tiene temor de Jehová, un hombre que tiene temor de Jehová, un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. Es un hombre que lo piensa 2 veces para decir de pronto alguna palabrita por ahí que no corresponde. ¿Cierto que sí? Ayer vino una persona por acá y quería ver al pastor. Y entonces, hasta que al fin yo estaba ocupadito por allá, al fin bajé. ¿Y cuál era la insistencia de la persona? Pues que si yo le permitía aquí hacer proselitismo político en la iglesia, porque esa persona se va a presentar como edil de aquí del barrio, y entonces como aquí, bueno, no tenemos mucha gente, pero si tenemos, podríamos conseguir para unos 50 votos por lo menos.
¿Cómo la ven, hermano? ¿Cierto? Y pastores, que mire, ya usted puede pedir lo que necesite la iglesia, lo que la iglesia necesite. La iglesia tiene muchas necesidades y hay muchas cosas que de allá de parte del gobierno se le pueden dar y tal cosa. Hermanos queridos, la iglesia, yo le dije, mire, con todo el respeto, yo le quiero decir, la iglesia es apolítica. Apolítica, en la iglesia no hablamos de política, en la iglesia no estamos por política, ni estamos para política, y también le dije, y además, como es una persona que más o menos conoce un poquito la palabra de Dios, recuérdese que el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, y ella me dijo, eso es para los matrimonios. Le dije, no señora, eso es para todo. Ningún cristiano no se puede unir en yugo desigual, o sea, no puede hacer una compañía, no puede hacer una sociedad, no la debe hacer. Una sociedad con un inconverso. Eso es irse en contra de la palabra de Dios y eso es fracasar. Eso es fracasar. Hermanos queridos, porque con otra persona también estudiamos ese pasaje. Y entonces él me decía, yo creía que esto era solamente para los matrimonios. Yo le dije, busque ahí donde dice, busque a ver a dónde está hablando de matrimonio ahí. A ver a dónde menciona matrimonio. No, es para todas las cosas. Los hijos de Dios son los hijos de luz. Y los hijos de luz no se pueden meter en yugo desigual, o sea, en compañías, en cosas con las personas inconversas, que ellos no piensan sino en dinero, ellos no piensan sino en poder, ellos no han muerto al pecado. Hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Y más abajito dice, salid de entre ellos, pueblo mío, y no tocáis lo inmundo. Hermano, para la iglesia del Señor, las cosas son también, no va a creer que eso es para los diáconos nomás, que se exige para los diáconos nomás una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida pura. No es para toda la iglesia, para todos los santos, es que los santos somos nosotros, ¿cierto? Los santos somos los que hemos venido a Cristo arrepentidos, los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. ¿Eso lo dice Apocalipsis o no? Claro, los que hemos lavado nuestro pecado, nuestro corazón ha sido lavado con la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a asociar con inconversos, con infieles, con mentirosos, con personas que solamente piensan en las cosas materiales? No, nosotros vamos a ir para otro lado, hermanos. ¿Cierto? Nosotros vamos a ir para otro lado. El mundo va para allá, pero nosotros vamos allí. Y entonces, así como dicen en Antioquia, ¿para dónde es para adelante? Para adelante es para allá, hermanos. Para adelante y para allá, ¿yo? No se va para allá, porque para allá no es. Para adelante y para allá. Y nosotros vamos para adelante, con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, ahí tenemos el principio de la sabiduría. Un pastor, pues no por alabarme yo, ni mucho menos, pero un pastor de pronto que no haya nacido de nuevo y que vengan a ofrecerle y que vengan a decirle y que tal, ay, sí, claro, a ver a dónde le firmo, a ver qué tengo que hacer, a ver a cuántos reúno aquí para que voten por usted. No, hermano, eso no puede ser así. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, tenemos entonces cuatro pasos que debemos seguir para hacer una elección correcta de diáconos en nuestra iglesia. Vamos a ir mirando cada paso. El primer paso es la postulación. Postulación de diáconos. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Sí? Postulación. Es como que digamos, yo postulo al hermano William, le digo al pastor, mire, yo le recomiendo al hermano William, yo creo que el hermano William puede ser un diácono. Se lo presento y se lo recomiendo para que usted lo analice y hable con él. Eso es postularlo. O en una congregación, presentar a ese hermano y dar el nombre de ese hermano y postularlo. Eso es postularlo. Bueno, postulación. Estamos hablando de postulación. Los pastores y la congregación postularán a un hermano en el que se nota un gran esmero por atender las diferentes necesidades que se presentan en la iglesia. Un gran esmero.
esos hermanos que sobresalen, esos hermanos que verdaderamente están sirviéndole al Señor con todo el corazón. Con todo el corazón, y ellos no están midiendo nada, sino que están atentos en la obra del Señor allí para servir, y especialmente en las cosas más apremiantes, ¿no? Como fue acá. Como ya hemos visto, el ministerio diaconal se inició en la iglesia de Jerusalén cuando se presentó una necesidad apremiante, la cual había que atender con urgencia. Hechos 6, 1 al 3. Hechos 6, 1 al 3. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Bueno, eso lo vio la congregación. Los hermanos que están pilosos en la iglesia. No, están mirando a ver cómo qué necesidades se presentan, qué cosas hay que atender, ¿cierto? La congregación entera está atendiendo las cosas, está pendiente de la iglesia porque ama a la iglesia, porque saben que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿cierto que sí? Porque saben que la iglesia somos nosotros mismos y que el Señor puso sobre nuestros hombros esa gran responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de embellecer la novia de Cristo. ¿Amén? Eso sí. Entonces, esa congregación fueron y le dijeron a los pastores que eran los apóstoles en ese momento, mire, está planteando esta situación. Entonces ellos dijeron, no, pero nosotros, los pastores dijeron, mire, eso lo tienen que atender ustedes, porque nosotros no podemos dejar de orar y predicar la palabra por irnos a servir a las mesas. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos un ministerio que es especial y ese ministerio nos falta tiempo para estar orando, preparándonos, estudiando la palabra de Dios para entregar al pueblo, porque lo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros es la salvación de mucha gente. La salvación de mucha gente. Entonces busquen 7 varones, pero no cualquiera varones. Habían muchos varones ahí. Una iglesia, imagínense que ya, una iglesia que contaba con más de 3.000 personas, con más de 3.000 personas era una iglesia ya muy grande. Entonces había muchos varones. Pero ellos tenían que buscar entre toda la congregación varones que cumplieran esos 3 requisitos. Esos 3 requisitos debían de cumplirlo ellos. Bueno, o sea que los miembros vieron una necesidad que no se podía posponer, había que atenderla ya. Entonces lo comunicaron a los pastores y ellos ordenaron a los miembros lo que se debía de hacer. Había que buscar a las personas indicadas en la congregación para que se encargaran de este asunto. Y hermanos, en nuestra iglesia o en nuestras iglesias, hoy se presentan muchas necesidades, las cuales tienen que ser atendidas por la congregación. Y es allí donde entra el papel especial de los diáconos. Ellos están prontos, listos para liderar esas necesidades que se presentan. Los diáconos, los líderes, son los que van adelante, son los que reúnen a los miembros de la iglesia y los que dicen, hermanitos, vea, tenemos que atender este asunto, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de esta manera, tienen que ser llenos de sabiduría, ¿cierto? Para saber qué es lo que tienen que hacer, no ir a hacer cualquier cosa, no tienen que ser llenos de la sabiduría de Dios. Principio de la sabiduría, temor de Jehová. Entonces, son hombres muy llenos del Espíritu Santo, son hombres muy llenos de sabiduría, ¿cierto? Y
Esos hombres van entonces a estar en la iglesia, hermanos, se presenta esta necesidad y vamos a atenderla y vamos a permitirle a los pastores que ellos estén dedicados a su ministerio de predicación. Nosotros vamos a atender este asunto. Bueno, de esa manera se hizo en la iglesia de Jerusalén. Pero por otra parte, un diácono también puede ser postulado por otro hermano, lo que vimos ahorita. Un hermano que nota en él la idoneidad para servir en la congregación. Entonces se comunica en forma personal con los pastores, los cuales lo tendrán en cuenta para una conversación pastoral con esa persona respecto a ese asunto. Es otra forma. También los pastores al notar, o sea, de parte nuestra, también estamos mirando, estamos observando allá los hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Cuántos varones tenemos? Tenemos 20, tenemos 25, tenemos 30, y está el hermano fulano y el otro hermano, y estamos observando, pero no solamente observando, nosotros estamos ayudando en el crecimiento espiritual de esos hombres, ¿cierto? Estamos llamándolos cada 3 meses, hermanos, venga, tengamos un diálogo y analicemos y veamos cómo anda usted, tanto en su vida espiritual como en su casa, como en su familia, como en su trabajo, ¿cómo está usted? Ese es el pastoreo, ese es el pastoreo, eso es lo que los pastores hacen. Entonces los pastores conocen a los hermanos y están detectando en ellos de pronto esa idoneidad de hermanos que son muy especiales para servir. Eso también lo hacen los pastores. Entonces, los pastores hablarán con ese hermano fulano de tal para saber si se siente llamado a este ministerio. Porque no es cuestión de decir, hermano, venga, lo capacito para que sea diácono. No, señor. Así no es. Así no es, ¿cierto que no? Puede ser que le estemos viendo una idoneidad, o sea, como un servicio especial, como esas ganas de servir, como ese hermano que está aquí, que está allí en todo. Pero puede ser también que el pastor llega y llama a ese hermano, habla con él, y hablando con él, el hermano le dice, no, hermano, no, pastor, a mí me gusta servir, pero yo no tengo el llamamiento a ese ministerio. Entonces ahí no hubo diácono. Porque eso no es que el pastor lo nombró y quiera o no quiera, no, señor. Es un llamamiento de Dios. Es un llamamiento del Señor que los pastores le van a ayudar a descubrir. También puede decir que sí. Y entonces el hermano puede decir, pastor, pues sí, a mí sí me gustaría, pero es que yo no me siento capaz, yo tal cosa. Y entonces el pastor comienza a ayudarlo, ¿cierto? Comienza a ayudarlo con la palabra de Dios. Bueno, esa es otra forma, una tercera forma de postular. Ahora hay una autopostulación. Autopostulación. Claro, el hermano fulano de tal, digamos hermano William, perdón, que lo tengo aquí de frente. Lo tengo aquí de frente y hermano con la confianza y me perdona. Voy a usar su nombre. Supongamos que entonces el hermano William, él se siente llamado a ese ministerio y él se analiza y él ha orado y ha clamado al Señor y ha estado delante de la presencia del Señor y entonces si la iglesia lo ha notado y el hermano siente ese deseo, porque es que hermano un llamamiento es un llamamiento, ¿cierto? Cuando el Señor nos llama a nosotros, ¿qué le pasó a Moisés? ¿A Moisés qué le pasó? Pues Moisés sí tenía esa capacidad y Moisés sí quería, pero él, ay señores, que yo no soy capaz, mande a otro y no sé qué, pero él sí quería. Él sí quería. Entonces el hermano William, por ejemplo, él dice, no, a mí me gustaría y yo sí quiero. Y veo que puedo y lo quiero hacer y se presenta ante los pastores y entonces le dice, pastor, a mí me gustaría ser diácono. Eso es autopostulación. Los pastores van a hablar, van a seguir hablando, van a mirar las cosas como están. O el hermano Henry, él está por allá asomando, él dice, yo también quiero. Entonces, van los pastores a hablar con ese hermano.
y van a seguir pues en unas charlas pastorales donde puedan irse poniendo bien como así a la vista lo que es el llamamiento de ese hermano. Entonces, dando el caso de que ya sea el que se autopostula, o ya sea el que otro lo postula, o ya sea el que da muestras en la iglesia de que tiene ese llamamiento de una o de otra manera, los pastores van a poner a ese hermano en oración delante de Dios. Delante de Dios. Lo van a poner en oración por un tiempo y van a decir, Señor, este hermano fulano de tal, muéstranos claramente si este hermano tú lo estás llamando a este ministerio. Bueno, hasta ahí lo que es la postulación. Vamos a hablar ahora de la presentación. La presentación. Al tener ya la claridad sobre el llamamiento de un hermano, entonces se hace la presentación ante la membresía de la iglesia, pero antes los pastores lo han presentado a Dios en oración, buscando la aprobación del Señor para esa persona. Primero se presenta ante Dios y después se presenta ante la congregación, ante los miembros de la iglesia. Y luego, después de haber hecho esto, entonces los pastores reunirán la iglesia para presentar ante ellos a este hermano. Para ya se presenta ante ellos, ya se dio el primer paso y se vio y se analizó y la congregación es testiga y sabe, dice, sí, ese hermano verdaderamente, todos damos testimonio de él y todos decimos que es un hermano excepcional, es un servidor que sirve al Señor con todo el alma, y si él se siente llamado al diaconado, entonces vamos a hacer la presentación ante la iglesia. Bueno, después de esta presentación, entonces viene el tiempo de prueba. Ese es el tercer paso. El tiempo de prueba que está dicho en la palabra de Dios. Tiempo de prueba. Los pastores delegarán a este hermano algunos oficios durante los cuales la iglesia observará su idoneidad para este ministerio. Además, en forma natural y espontánea, la congregación estará allí y notará el servicio de este hermano en la iglesia del Señor. Ahí vamos ahora a Hechos 13 y leemos los primeros 3 versículos, Hechos 13. Aquí nos está llamando a un diácono, pero está llamando a unos servidores, a unos hombres a quienes Dios llama para encomendarlos a un ministerio. Entonces, por eso aquí lo que queremos mostrar, hermano, es el llamamiento del Señor. La escogencia del Señor, es el Señor el que tiene que escoger a esos hombres, pero el Señor le muestra a la congregación y le muestra a los pastores, ¿cierto? Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no en Antioquia, sino en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y escuchen esto, ministrando estos al Señor. ¿Saben qué quiere decir ministrando? Es otra palabra para servir. Es otra palabra para servir. Sirviendo esto al Señor, ministrando en la iglesia, sirviendo, ¿cierto? Dice, ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Oiga, dijo el Espíritu Santo. Cuidadito con eso, porque en ese tiempo de la iglesia primitiva el Espíritu Santo no les faltó a ellos sino verlo. Pero el Espíritu Santo estaba allí hablándoles, diciéndoles, hagan esto, mires por acá, hagan lo otro. ¿Cierto? El Espíritu Santo estaba dirigiendo a la iglesia. Hoy también el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia, pero de una manera un poquito diferente. ¿Cierto? Un poquito diferente, pero de todas maneras era una iglesia que está entregada al Señor.
una iglesia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo, casi no le falta sino verlo al Espíritu Santo porque está verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. Y entonces es una iglesia que verdaderamente va y está haciendo lo que la palabra del Señor enseña, lo que hay que hacer. ¿Qué es la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Cuál es el testimonio de la iglesia? Y entonces asimismo está escogiendo personas. Está escogiendo personas. Entonces dice así. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a hablar de la imposición de manos. Les impusieron, porque es otra cosa que se ve por ahí en alguna parte, ¿cierto? Imposición de manos. Bueno, le impusieron las manos y los despidieron. Hermano, en este pasaje vemos dos cosas. En este pasaje que acabamos de leer. Primero, el Espíritu Santo dirige la congregación para observar la idoneidad de algunos hermanos para llamarlos al ministerio. El Espíritu Santo está dirigiendo la congregación, los miembros. Por eso la iglesia no puede ser cualquier por ahí, digamos, que venga, usted quiere ser bautizado, tan lo metió, y usted quiere tan, y llenar esto rapidito de bautizados. No, esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Son aquellos que verdaderamente reconocen su pecado. Aquellos que vienen delante del Señor con una carga de pecado y que saben que necesitan al Señor Jesucristo, que el Evangelio le ha llegado a lo profundo del alma y que esa persona necesita con urgencia ser perdonada por el Señor Jesucristo, porque está llevando una carga horrible de pecados y su alma está cansada, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Es que el pecador está cansado, hermanos. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Los pecados, uno los ve por allá. Yo recuerdo de un corito muy cortico que yo aprendí en mi niñez. Imagínense cuánto hace eso. Eso, ¿sabe cuánto hace eso, hermano? Eso hace 75 años. 75 años. Y para que vea usted lo que es la palabra del Señor tan hermosa, ¿cierto? Ese corito me quedó grabado aquí. Aquí me quedó. Y nunca se borró. Dice así, usted nunca lo ha... No, usted no lo ha oído. Usted no lo ha oído. Dice, tráela, Señor, aquí. Tráelas a tu redil, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti. ¿Cómo la ven? Hermoso. Y dice, en otra parte dice, esas almas, dice, ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pecador anda con una carga de pecados, hermano, que nosotros lo vemos riendo. Nosotros vemos a los pecadores riendo, yéndose a las discotecas, a los bailaderos, a la borrachera y a todas las cosas, y ellos ponen cara de que son muy felices. Pero, hermanos, son personas tristes, destruidas, amargadas. Llevan una carga de pecado terrible. Hermanos, eso debemos nosotros de saber. Cuando nosotros nos acerquemos a un pecador para llevarle la palabra del Señor, pensemos eso. Es un pobre hombre, es una pobre mujer que está amargado, que tiene una amargura en su corazón, aunque esté riendo. Aunque esté riendo, tiene amargura en su corazón. Tiene tristeza en su corazón. ¿No han visto ustedes que muchos tienen plata y se suicidan? ¿Se han dado cuenta?
Muchos que tienen plata, que tienen fama, que tienen tantas cosas y se suicidan. ¿Eso qué quiere decir? No se suicidan porque están muy felices, porque andan con una carga muy grande, hermanos queridos. Entonces, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, siempre. Y cuando una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, entonces va a observar todas estas cosas y va a observar la idoneidad de esos hombres que son llamados al ministerio. Esa es una cosa. La otra cosa es que aquí vemos también la ceremonia de imposición de manos, la cual es dirigida también por el Espíritu Santo. Usted había oído nombrarlo. Ceremonia de imposición de manos. ¿Sí? ¿No? ¿A medias? ¿Algunos? Tal vez. Imposición de manos. Bueno, ahora el artículo lo vamos a ver. Ceremonia de imposición de manos, la cual es dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, antes de llegar allá, ¿qué otra cosa hacen los pastores con ese hermano que fue postulado y que fue presentado? Postulación, presentación. Y ahora prueba. Estamos en el tiempo de prueba. En el tiempo de prueba, entonces los pastores están visitando la familia del diácono, la familia del que fue postulado para ser diácono. Porque la familia es muy importante. La familia, tenemos que ir allá y hablar con la esposa, hablar con los hijos y estar allá con ellos, ojalá en oración y mirar cómo está la vida de ese hermano. No sea que vayamos a nombrar un diácono y después resulte por allá con otra cosa, ¿cierto? Entonces, no, tenemos que, también los pastores hacen eso, hacer una visitación a la familia, hablar con la esposa, hablar con los hijos y hablar con la familia más cercana, mirar a ver cómo es la cuestión ahí. Bueno, es una visitación que se hace 1 o 2 veces en la casa de ese hermano. Bueno, y vamos al cuarto paso. A ver, repasemos. Tenemos el primero que es... No, ese no es el primero. El primero es postulación. Postulación. ¿El segundo cuál es? Presentación, postulación, presentación y tiempo de prueba. Bueno, ahora vamos al cuarto. Vamos al cuarto, aprobación. Aprobación. Por parte de los miembros y los miembros y los pastores, eso se hace allí. Si el hermano pasa satisfactoriamente la prueba, oiga pues, ese hermano tiene que someterse a una prueba y tiene que pasar satisfactoriamente la prueba, entonces estará ese hermano listo para ejercer el diaconado. Para ejercer el diaconado. Bueno. Luego se fijará una fecha para celebrar la ceremonia de aprobación. En esta ceremonia se hace mediante un culto especial con la imposición de manos por parte de los pastores. ¿Ustedes han visto esto, hermano David? ¿No? Imposición de manos por parte de los pastores. Primera de Timoteo 3:10. Primera de Timoteo 3:10. Que es el texto que venimos estudiando, sino que a veces lo pasamos y no lo vemos como, no nos detenemos ahí, ¿cierto? Entonces, 1 Timoteo 3:10 dice, y estos, o sea, estos hombres que ya pasaron todo, que dieron todos esos pasos y que están ya para la aprobación, entonces estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba. Eso no lo inventaron los pastores de acá, eso lo dijo el apóstol Pablo, eso está escrito en la Biblia. Estos hermanos tienen que ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son ¿qué? Irreprensibles. Oiga, es muy elevado lo que se exige de los diáconos. Es muy elevado. Ahora, no por eso, hermano David, vaya usted a decir, no, yo ahí no tengo nada que hacer. No, ninguno de los hermanos, ninguno de ustedes puede pensar de esa manera y decir, no, pero con esas exigencias tan elevadas, ¿quién va a ser diácono? Eso el Señor Jesucristo tal vez que fue perfecto, ¿cierto?
No, señor. El Señor nos está llamando a una vida de excelencia. ¿Cuántos dijeron amén? El Señor nos está llamando a una vida de excelencia, a perfeccionar nuestra vida cristiana, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, aunque son unas exigencias muy elevadas, sin embargo, no es imposible. Es posible. Cuando Pedro comenzó, hermanos, con el Señor Jesucristo, ¿quién era Pedro? Era un pescador que andaba en Bermudas acá. Y en camiseta ahí, ¿cierto? Ahí todo feo, todo maluco, desmechuzado y todo eso, y andaba por allá, ¿cierto? Y el genio, y la pinta que tenía Pedro. ¿Acuerdas cuando el Señor Jesucristo le presentó en la orilla? Y él ahí mismo de vergüenza se tiró al agua. Cuando, oye, el Señor Jesucristo se tiró al agua de vergüenza. Hermano, porque la presentación personal es muy importante. Pero el genio también, como dice, van a coger al Señor Jesucristo y saca la espada, hermano, y dice, yo le tumbo la cabeza. Sino que el hombre le hizo el kit y le quitó la oreja. Entonces hermanos queridos, ese era Pedro, imagínense. ¿Y quién llegó a ser Pedro? Que la Iglesia Católica lo elevó a papa, imagínense. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces el cambio tan enorme? ¿Cuándo se imaginó Pedro en su vida de inconverso que él iba a llegar a ser quien llegó a ser? Jamás. Pero hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, y la obediencia y la humildad, hermanos, se recibe sabiduría, se recibe el poder del Señor, y es una persona que, como dice, lean, hermano, el Salmo 113. El Salmo 113, ahorita no mírenlo, nomás señalen por ahí para que se den cuenta de lo que hace el Señor con esas personas que se ponen en las manos del Señor. Hermano Anderson, Salmo 113, búsquenlo, anótenlo. Pero, o leámoslo, hermano, pues ya lo dijimos, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 113 y veamos lo que pasa allí, y verá qué es lo que dice el Señor. Y verá lo que dice el Señor, a menos que yo esté equivocado aquí. No, sí, señor, aquí es, vea. Póngale con Salmo 113. Comenzamos desde el 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él, escuchen esto, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cómo la ven, hermanos? A un pordiosero, a un don nadie, a una persona que está por allá, que no vale nada, mal vestido, de mal genio y todas las cosas. ¿Y qué hace el Señor con esa persona que le pone en la mano de él? Lo levanta el polvo, lo saca del muladar y lo sienta allá con los príncipes de un pueblo. ¿Cómo la ven? Entonces sí podemos ser diáconos. ¿Ah? ¿Quién dijo que no podía ser diácono? Sí podemos ser diáconos. Las mujeres diaconisas, esposas de los diáconos. Bueno, hermanos queridos, ahora viene entonces el ministerio puesto en ejercicio. El ministerio puesto en ejercicio, volvemos otra vez a Hechos 13, y leemos los versículos 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3. Hechos 13, versículos 2 y 3. Mire, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿cierto? Y los despidieron, ceremonia e imposición de manos. Es un culto sencillo, hermano. Es un culto que se hace, un culto especial. Ya tenemos un diácono, ya tenemos 2 diáconos. No importa que sea uno más, no importa. Y vamos a hacer un culto especial.
Y entonces los pastores van a imponer las manos sobre ese hermano que es idóneo para el diaconado. Y lo vamos digamos, a aprobar y a mandar a su trabajo. Bueno, hermano, ya usted diácono. Con esto, esta imposición de manos es la aprobación de los pastores. Con la dirección del Espíritu Santo. Es la dirección del Espíritu Santo. Ya todo se hizo, por eso anduvimos 4 pasos, miramos varias cosas, tantas cosas, y llegamos al punto donde sí hay un hermano que es llamado por el Señor al diaconado. Sí hay 2 hermanos, sí hay 3 llamados por el Señor. Puede que comencemos con uno, pero hermanos queridos, ahí vamos. Ahí vamos obedeciendo y poniendo en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque recordemos, hermano, aquí se ha dicho muchas veces, se ha dicho que en la iglesia no se hace lo que nosotros queremos. En la iglesia no se hace lo que los pastores quieren. En la iglesia se hace lo que el Señor ordena, lo que el Señor estableció para la iglesia. Aquí está todo. Aquí está todo. Nosotros lo que tenemos es que estudiarla y no salirnos de ahí. No salirnos de la palabra del Señor. Si queremos ser verdaderamente la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros aquí tenemos el manual. Aquí tenemos el manual que nos dirige, que nos dice, que nos enseña, que nos lleva, y así nosotros no cometemos errores. Así nosotros no convertimos la iglesia en una agencia de no sé qué, en otra cosa. No, no, no. Entonces, hermanos, en pare de sufrir en alguna cosa, no, hermanos. Entonces aquí tenemos todo, y todo lo que vamos a hacer en la iglesia, aquí está. No necesitamos ningún otro manual. No necesitamos a Benijín, ni necesitamos a nadie que venga aquí a decirnos, a hablarnos del Espíritu Santo, a traernos el libro Buenos Días, Espíritu Santo. Bueno, hermanos, vamos a orar. Muchas gracias al Señor porque verdaderamente, fíjese que tan poquito que se dice en el Nuevo Testamento acerca de los diáconos, pero es mucho lo que se dice. En 2 o 3 palabras es mucho lo que se dice acerca del ministerio de diáconos. Vamos a inclinar la cabeza, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que la palabra nos enseña, por lo que aprendemos, ¿cierto? Porque aquí aprendemos todos, no solo ustedes, nosotros somos los que más aprendemos acá. Oremos. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es tan hermosa, tan completa, tan perfecta, y no necesitamos más. No necesitamos sino la Escritura nomás. Por eso estos grandes hombres de la Reforma pelearon y hasta entregaron su vida para sacar adelante la primera sola de la Reforma, que es sola Escritura. Nosotros no necesitamos sino solamente la Escritura, porque ella es profunda, es amplia. En ella tenemos toda la sabiduría de Dios. Tenemos toda tu sabiduría, Padre Santo. Solamente que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque ahora estamos siendo instruidos en este ministerio que es tan importante para nuestra iglesia. Nos ponemos en tus manos y ponemos a toda la congregación en tus manos, Padre Santo, para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes y nos muestres, Padre Celestial. Te lo pedimos con humildad, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga.